Muy buenas noches a todos, ¿cómo me les va? ¿Bendecidos por el Señor? Qué rico es tenerlos en este lugar a todos ustedes, amén. Qué rico que puedan acompañarnos en la casa del Señor una vez más. La idea en esta noche es orar y que vayamos a la palabra, amén. Sean todos bienvenidos. Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos regalas. Gracias, Señor amado, por las bendiciones que nos estás regalando, que nos estás dando, Señor. Te pido en este momento que tu presencia, Señor amado, sea en este lugar, que nos permitas glorificar tu nombre, Señor, que podamos entender lo que nos quieres hablar, Padre Celestial, lo que nos quieres decir. Que en este momento, Señor, tu presencia, tu favor, tu fidelidad, Señor amado, sigan obrando en nosotros. Toda carga, Señor, es puesta delante de ti. Y te pido, Señor, en esta noche que por favor nos hables, que por favor toques las fibras de nuestro corazón. Señor, que a través de este salmo que estamos estudiando, estamos viendo, Señor, esta noche tu presencia abunde, Señor, sea respuesta a circunstancias y situaciones que pasamos y vivimos. Gracias, Espíritu Santo, porque todo lo que haces es bueno. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Salmo 73, versículo 1. Amén. Salmo 73, versículo 1. Comprendí en tu santuario parte. ¿Qué parte vamos a ver hoy? La 3 y la última. Ya hoy cerramos. Empezamos una serie hace más o menos 20 días. Si usted de casualidad no ha visto las otras predicaciones, le invito a que en YouTube las vea. Es una serie que Dios me guió a hacer acerca del Salmo 73. ¿Por qué una serie? Porque hay mucho que decir. Y no sería justo con ninguno de nosotros que dejáramos pasar por alto detalles que la palabra nos hable y que son importantes. Amén. Además que las series son chéveres. Y hoy en día sí que están de moda con eso del Netflix, ¿no? Las series, ¿no? Los episodios y toda esa vaina. Entonces, pues, de todo tomad lo bueno, dice la palabra, ¿cierto? Entonces hagamos series de predicaciones también. Muy bien, Salmo 73, versículo 1, y leemos, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Usted me puede seguir en la lectura, dice así: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia. Porque ¿qué tuvo el salmista? Envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de quienes, de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está eterno. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen: ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo: hablaré como ellos, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta
¿qué? Entrando ¿dónde? ¿Hasta que cuándo? Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia. Díganle al que está a su lado: ¿por qué le dice bestia si yo no le dije que... Bueno, sigamos. Tan torpe era yo que no entendía. ¿No qué? No entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza. Y termina la última parte: para contar todas tus ¿qué? Obras. La pregunta es acerca de este relato y de este salmo: ¿alguna vez usted ha dudado de que Dios sea bueno? ¿Alguna vez usted ha dudado de que Dios sea bueno? Esta es la pregunta que nos hemos formulado y hemos venido resolviendo a partir del Salmo 73. ¿Por qué no la formulamos? Porque fue la que se formuló el salmista. Porque en un episodio de su vida nos cuenta que pensó que Dios no era como tan bueno. Nos comprometimos desde el principio de esta serie a no contestar esta pregunta a la ligera, porque no faltamos los hermanos que a la ligera no dudamos de lo bueno que es Dios, anulando que hemos tenido episodios de nuestra vida donde realmente hemos dudado de que sea bueno, quitándole lo humano a la vida. Y yo sé que muchos de los que están aquí sentados conmigo en algún momento de su vida no han pensado de que Dios es tan bueno como han escuchado. Sin discernimiento sería fácil interpretar que Dios no todas las veces es bueno. Eso fue lo que le sucedió a este señor de la palabra, a este gran adorador. Este hombre llamado Asaf es su nombre, y el personaje que a manera de testimonio nos relata en el Salmo 73, que un día por poco resbalan sus pies, casi deja a Dios, casi deja su fe. Me encanta Asaf porque no tiene temor de abrir su corazón y contarnos lo que casi le pasa un día. Casi deja a Dios, casi deja su fe, casi deja su servicio a Él, porque veía algo. Veía que aquellos que no aman a Dios, al parecer les va mejor. Asaf dudó por un momento de que Dios era bueno, porque él le servía a Dios y no le iba tan bien como los que no lo amaban. Además, a la altura del versículo 2, él se atrevió a decir que los malvados prosperan. ¿Cómo es que prosperan y yo no, si yo soy el que soy hijo de Dios? Seguramente usted y yo nos hemos hecho esa pregunta. Es muy tentador en esta situación no confundirse. ¿Alguno de los que está aquí se ha sentido confundido acerca de lo que es Dios o de la manera en que Él actúa? ¿Ningún mortal? ¿Solo el pastor? ¿Todos cuerpos gloriosos que entienden todo? No creo. ¿Alguna vez
¿Te ha parecido extraña la manera en que Dios actúa? Esto fue lo que le sucedió a Asaf. Ver que los malvados tienen riquezas y que él, que adora a Dios, él que le servía a Dios y pasaba alrededor de 8 horas diarias en el templo adorándolo, dedicado al Señor, hizo que se confundiera. Cualquiera se puede confundir. Más bien, no entendía por qué sucedía todo esto. Pero Asaf, se supone que los que deben prosperar y notárseles por doquier las riquezas son los que aman al Señor. Era lo que Asaf pensaba, no los impíos. Esta situación que rodeaba a Asaf pronto se le convirtió, dice él en el Salmo, a la altura del versículo 21, que pronto se le convirtió en amargura. ¿Pronto se le convirtió en qué? Y además se le convirtió en ira, y además se le convirtió en enojo, y además su vida cristiana se le convirtió en una monotonía. Todo por haber puesto sus ojos un día donde no los debía haber puesto. Se llenó de testarudez. Entonces Asaf dejó llegar la envidia a su corazón y dijo de Dios que no era como muy bueno como a él le parecía. Llegó a decir y a pensar que guardarse del pecado era vivir en vano. Eso lo dice en el versículo 15 y 16. Llegó a pensar que hacer el bien no servía porque no prosperaba como los que no lo hacen. Este es el siervo de Dios, el que tiene la libertad de contarnos que un día tuvo una crisis de fe, pero que con la frente en alto nos cuenta su testimonio. Nos dice también que todo esto pasó y cayó en cuenta un día que estaba mal. ¿Qué hizo? Dice la palabra del Señor que en el sentimiento y en el pensamiento de frustración fue a un lugar. Versículo 17. ¿A dónde fue? Hasta que entrando, ¿dónde? En el santuario de Dios. ¿Qué hizo en ese lugar? Comprendió. Dice el texto que entendió la situación, entendió el fin de los malvados, así prosperen. Entendió que él estaba mal por sentir envidia y que había pensado mal de Dios. Comprendió que Dios sí es bueno, valoró su relación con Dios y sobre todo entendió a Dios. Mis queridos amigos y hermanos, los que estamos en esta noche reunidos, cuando por cualquier razón, escúchame, cuando por cualquier razón nuestro corazón comience a sentirse resentido contra Dios, porque nos parece que no nos oye, no nos bendice, no nos abre las puertas, los que no lo aman les va mejor que a nosotros, cuando sintamos envidia de los demás, cuando no entendamos a Dios de por qué actúa como actúa, de por qué hizo lo que hizo, de por qué permitió lo que permitió, etcétera. Es decir, cuando no entendamos algo que ocurra con Dios y nosotros, como Asaf, nos hace falta entrar a un lugar. ¿A dónde? Es en su santuario donde comprendemos. Es en su presencia, es allí donde encontraremos las respuestas a los interrogantes que tenemos. Es allí donde el corazón se descargará, descansará y encontrará paz. Seguramente no es que no seamos bendecidos. Seguramente lo que hace falta es un toque a nuestro entendimiento. ¿Un toque a nuestro qué? Es una realidad. A veces por la frustración se anula todo lo bueno que se ha recibido. No sé si le ha pasado. Y entonces llegaremos igualmente a la conclusión de Asaf en el versículo 1. ¿Cuál es la conclusión de Asaf en el versículo 1? Que Dios ciertamente es que. Ese ciertamente implica la duda que tuvo un día. Escúchame,
Nadie puede asegurar que Dios es bueno si antes no ha visitado su presencia. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Usted no puede decir que Dios no es bueno si no ha visitado su presencia. No vivas con una idea falsa de la fe en Dios. No vivas resignado, aburrido, frustrado, pensando que esa es la voluntad de Dios para usted. No viva así. Si usted tiene interrogantes y preguntas y sobre todo angustias, entre al santuario de Dios. Allí comprenderá y será cambiado, especialmente en su manera de ver y de pensar. Asaf nos enseña muchas cosas, que toda pregunta, toda confusión que tengamos, Dios está dispuesto a resolverla. ¿Cuántos dicen amén? Debemos es entrar a un lugar donde nos hace falta entrar. Versículo 17, al santuario de Dios. ¿Qué significa su santuario? Significa su presencia, tener una comunión con Él. No dejemos avanzar la angustia, mis queridos hermanos y amigos, ni tampoco la envidia, ni ningún sentimiento equivocado que sea perjudicial para nuestra relación con Dios, para nuestra salud mental y para nuestra salud espiritual, especialmente acerca del Señor. No caigamos en la trampa de no creer. Si hay dudas, hay que entrar al santuario. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? No vaya a sacar conclusiones a la ligera de Dios. No saque conclusiones a la ligera de Dios si antes usted no va a su ¿qué? Santuario. Pero antes de continuar con la tercera parte de esta noche, en Comprendí en tu santuario, parte 3, te diré una verdad. Amén. ¿Está listo para esta verdad? Solo duda el que cree. Amén. Solo duda el que cree. Los demás no dudan porque no han creído. Amén. Sigamos. Volviendo al tema y volviendo al salmo, en él identifiqué razones por las que Asaf concluyó en el versículo 1 diciendo: ciertamente es bueno. Ahora sí entiendo por qué es bueno. Porque cuando entró a su santuario, comprobó que el Señor era bueno, porque su entendimiento allí fue abierto, especialmente en 3 áreas. Si entras a la presencia de Dios, es decir, a su santuario, comprobarás que Él es bueno porque, primero, ¿alguien se acuerda? ¿Cuál? Entenderás su justicia. No hay otra manera de entender la justicia de Dios si no es entrando a su presencia. Amén. Asaf en el santuario entendió la forma de la justicia de Dios y comprendió el fin para los impíos. Puede que prosperen en la tierra, pero la justicia de Dios llegará. ¿Dónde comprendió él la forma de la justicia de Dios? En el santuario. Dios es justo y fiel. Debemos comprender que su justicia llegará y nadie se librará de ella. Amén. Si entras a la presencia de Dios, comprobarás que Él es bueno porque, segundo, ¿se acuerda del segundo? Entenderás su cuidado. ¿Qué entenderás en su presencia? Su cuidado. Asaf en el santuario entendió que Dios siempre lo cuidaba. ¿Que Dios siempre qué? Que aun cuando creemos no verle, Él siempre ha estado ahí protegiéndonos, ayudándonos, respaldándonos. Que los malvados, aunque prosperen, no cuentan con el cuidado de Dios. Y aún más si es para hablar de la vida eterna. En esta noche veremos una tercera razón por la que en el santuario de Dios comprobamos que Él es bueno. Versículo 25. Amén. Tercer razón por la cual en el santuario de Dios comprobamos que Él es bueno, y por eso tenemos que ir allí. Vamos a leer hasta el versículo 28 y por favor note esto porque esto se pone genial. Mire lo que dice: después de que Asaf murmuró, se quejó, envidió a los impíos,
después de que dejó llenar su corazón de envidia, de amargura, su alma, después de que fue tan torpe como una bestia, entró al santuario de Dios y allí comprendió todo. Entonces salió reflexionando: yo fui una bestia, yo nunca comprendí las cosas. Entonces Asaf, después de haber salido del santuario de Dios, concluye el salmo diciendo lo siguiente, cayendo en cuenta y reflexionando, y dice así. Lea, por favor. ¿Qué dice Asaf después de entrar al santuario? Es que yo soy un tonto, porque ¿a quién tengo yo en los cielos sino a quién? Y fuera de ti realmente, ¿qué? Ese versículo, ¿cuándo pudo haber sido escrito? ¿Después de qué? ¿Después de qué? Después de que, después de salir del santuario, porque allí entendió. ¿Sabe cuándo uno dice sandeces? Cuando no ha visitado la presencia de Dios. Ahí dice: pero es que Dios no me ayuda, pero es que Dios me castigó. Puras sandeces. Yo creo que el Señor se ríe muchas veces de las bobadas que usted y yo decimos y nos tiene paciencia. Pero entramos al santuario y muchos, dijo un pastor, un amado pastor Alvin Górgora, un gran teólogo que tuve la oportunidad de que me enseñara métodos de estudio bíblico, y decía un día: desde que yo hago mi devocional bien hecho, siempre Dios me regaña. Si usted hace su devocional bien hecho, usted siempre saldrá con la cabeza abajo, porque Dios cada vez le va a exigir más. Si usted hace su devocional bien hecho, usted va a decir: ¿más? Sí. ¿Sabe cómo sale Asaf? Con la cabeza abajo y dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es ¿quién? Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Ya entendí. ¿Qué entendió Asaf? Esto: tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Y yo que quería apartarme, dice Asaf. Pero en cuanto a mí, entonces él concluye con él: en cuanto a mí, después de haber entrado en tu santuario, hago esto. El acercarme a Dios es que es el bien. En otras palabras, yo desde que nací estoy con Dios y no me había dado cuenta que estaba en qué. He puesto en Jehová el Señor mi qué, para contar todas tus obras. En estos versículos encuentro la tercera razón por la que en el santuario de Dios comprobamos que Él es bueno. Entenderás su valor. ¿Entenderás su qué? Dígale que está a su lado: valora a Dios. Valóralo. En el santuario de Dios comprobarás que Él es bueno, porque allí entenderás su preciado valor. ¿Cuántas veces hemos subestimado lo que Dios vale? ¿Cuántas veces usted ha subestimado el valor de Dios? Es decir, lo que Él significa en nuestras vidas. Creo que muchos o muchas son las veces que no hemos valorado al Señor, que no le hemos honrado, que no le hemos dado el lugar y la posición que Él merece. ¿Será que Asaf, cuando empezó a envidiar a los impíos, estaba valorando lo que Dios había hecho en él? De ninguna manera. Estaba empezando a dejar a un lado todo lo que Dios había hecho por él. ¿Cómo crees que sería tu vida si valoraras más a Dios? Respóndamela. Respóndamela. Este tipo de preguntas nos retan, ¿no le parece? Nos retan mucho, porque si hubiésemos puesto a Dios en primer lugar desde el principio, dándole el valor que Él merece, muchas de las circunstancias difíciles de nuestra vida no hubiesen pasado. Nadie sabe lo que tiene. ¿Y por qué se la sabe? La pregunta de este pasaje es, y Asaf no la hace: ¿qué tiene que pasar particularmente para que valoremos algo o a alguien? Dígame usted,
¿qué tiene que pasar a veces para que uno valore algo o a alguien? Dígame qué tiene que pasar. ¿En serio? ¿Qué tiene que pasar para que uno valore a algo o a alguien? Muchas veces sentir que lo está perdiendo. Amén. Mi hermano, es con usted. Aló. Sentir que lo está ¿qué? Otras veces que otros nos digan el valor que tenemos. Otras veces para entender el valor de lo que tenemos implica estrellarnos. En el caso del Señor y su valor en nuestra vida, la palabra hoy nos reta y nos enseña a que entrando en su santuario comprobaremos que Él es bueno, porque entenderemos su gran valor. ¿Entenderemos qué? Su gran valor. Es decir, lo valoraremos. Una persona que valora el sacrificio de Cristo en la cruz es una persona que no ha sido confrontada. Es decir, una persona que no valora el sacrificio de Cristo en la cruz es una persona que no ha sido confrontada por la presencia de Dios. La única manera en que una persona sea confrontada por la presencia de Dios, o más bien, una persona para que valore lo que Cristo hizo por ella, debe ser confrontada por el Espíritu Santo. O si no, nunca entenderá. O si no, nunca valorará lo que el Señor hizo por él o por ella. Entonces pregunto específicamente, mis queridos hermanos, ¿qué tiene que pasar para que valoremos al Señor? ¿Qué tiene que pasar contigo para que tú le des a Dios el lugar que Él merece? ¿Qué le tuvo que pasar a Asaf para decir en el versículo 25, oiga, es que yo a nadie más tengo en los cielos ni en la tierra? Valoró a Dios, le valora, dice, he puesto mi esperanza en Él. Reconoce después del santuario que Dios tiene un valor inmenso, el cual Él por poco deja, teniéndolo. La pregunta para nosotros hoy es, ¿qué tiene que pasar para que valoremos al Señor y le demos el lugar que Él merece? ¿Qué tiene que pasar para que entendamos el valor que tiene nuestro Dios? Esto es lo único que tiene que pasar. Versículo 17. Lo único que tiene que pasar para que usted valore a Dios es entrar a su santuario. Gracias por el amén. Amén. Eso es lo único que tiene que pasar, porque comprobaremos allí la dimensión de su valor. El Señor es digno de ser valorado. ¿Cuántos dicen amén? El Señor es digno de ser honrado. El Señor es digno de ser puesto en el lugar que se merece en nuestro corazón y en nuestra vida. Dios es el tesoro más grandioso jamás conocido y visto. Es la riqueza de más valor en el universo entero. Escúcheme, los problemas, el pecado, las dificultades de la vida tienden a opacar el valor de Dios en nosotros. ¿Para qué? Para que le dejemos, para que no le valoremos. Siempre he dicho que los evangélicos o los cristianos sufrimos de Alzheimer. Se nos olvida muy fácil lo que Dios ya ha hecho. No valoramos lo que Él ya ¿qué? Lo que Él ya hizo. En ese orden de ideas, valora a Dios, valora a Jesucristo, valora al Espíritu Santo. La mejor manera de hacerlo, es decir, de valorar al Señor, es no preferir el mundo. ¿Cuál es la mejor manera de valorar a Dios? Es no preferir el pecado, es no preferir la forma de crecer como el mundo dice. La forma de valorar a Dios es creciendo como Él dice, es decir, a través de su palabra, y se lo resume en una palabra: obedeciéndolo. Si tú quieres valorar a Dios, obedécelo. En el contexto de estos versículos últimos, le cuento lo siguiente, mi querido hermano, póngame atención. Asaf, en lo que dice y compone después de haber entrado al santuario de Dios, porque tenía envidia de los impíos,
se da cuenta del valor de su Señor. ¿Se da cuenta de qué? Del valor de su Señor. Entiende que al haber envidiado a los impíos por su prosperidad, esto le hizo olvidar el valor de su Dios, el valor de su vida, porque Dios está en ella. Asaf, en el santuario, reaviva su concepto de Dios y una vez más se da cuenta que Él es bueno, porque tiene un valor incalculable. Es quien le da sentido a su vida. Asaf adora a Dios porque es Él, y le valora ahora más que nunca por lo que Él ha hecho en él. Pues en su santuario comprendió quién era el Señor. En el santuario, ¿qué comprendió? ¿Quién era? Lo mismo que le pasó a Simeón. Siendo Jesús un bebé, lo carga en sus brazos. Pero dice la Biblia que por el Espíritu Santo no vio a un bebé, vio al Salvador. Y valoró ese bebé no como un bebé delicado, sino como el Salvador del mundo. ¿Quién es el que le revela a una persona el verdadero significado de lo que es Cristo? El Espíritu Santo. Es decir, entrar en su santuario, entrar en su presencia. Asaf nos enseña muchas cosas y quiero que me preste atención. Asaf nos enseña que la inestabilidad, la inconsistencia y la tibieza de muchos cristianos es la falta de entrar a su santuario. ¿Por qué muchos cristianos están tibios con Dios y no se ponen pilas? Hablaba con alguien ayer y es tremendo. La mayoría de personas cristianas que llevan muchos años en el evangelio y tienen sus propios conceptos de Dios y creen a su manera. Es que Dios me va a salvar y tome cerveza. ¿Por qué? Porque es que Dios nos ama a todos. Tienen y han hecho de sí mismos una doctrina errada para mitigar lo que ya saben, que están pecando. Pero como llevan años en esto, entonces su tibieza, entonces su inconstancia, entonces su inestabilidad es justificada con lo más maravilloso que Dios tiene: su amor. ¿Y de cuándo acá se nos olvidó que la Biblia también dice que el Señor es fuego consumidor? ¿Cuántos dicen amén? ¿No? En ese orden de ideas, el hecho de que muchos cristianos no se arreglen, no arreglen su vida, no dejen pecados, no se quieran bautizar, no se quieran casar, no quieran hacer las cosas bien, implica que les hace falta ir a un lugar. Les hace falta entrar en su... Porque allí es donde usted realmente valora lo que es Dios. Y si usted entiende el valor que tiene Dios, seguramente le obedecerá. En ese orden de ideas, la mayoría de las personas del mundo lamentablemente no valoran a Dios. No le dan su debido lugar, y como no le han dado su lugar, andan pensando que Él no es bueno. Preguntas como: si Dios es bueno, ¿por qué se mueren los niños de hambre? Si Dios es bueno, ¿por qué violan a los niños? Personas que no han entrado ¿a dónde? Amén. Entra a su presencia y comprenderás la forma del actuar de Dios. En los versículos 25, no hay nadie en el cielo que pueda compararse a Dios. Nadie puede ser para mí lo que Dios es. Dios lo satisface todo. Toda la alegría de Asaf, del salmista, se centra en Dios. Y esta es la enseñanza transversal de todos los salmos.
La enseñanza transversal de todos los salmos es enseñarnos de que el que me produce cantos y alegrías y gozos es Dios. Asaf dice y nos enseña lo siguiente. Por favor, présteme atención, porque he escrito una paráfrasis de lo que sería el salmo. Asaf dice y enseña: sin ti mi carne y mi corazón desfallecen, sin ti mi vista se puede poner en lo que no debe. Sin ti. Pero cuando entro a tu santuario, pongo mi mirada ¿dónde? Versículo 25. ¿Dónde la pone? Cuando no está en el santuario, ¿en dónde pone la mirada? En los impíos. Pero cuando entro a tu santuario, pongo mi mirada en los cielos y veo que eres tú la roca de mi corazón. Es cuando descubro que mi vida tenía otro propósito más que el de envidiar. Amén. No sé si usted está comprendiendo esto. Cuando tú entras al santuario de Dios, voy a volver a decirlo porque está bueno, es cuando descubro que mi vida tenía otro propósito más que el de envidiar a los impíos. No sé si usted está entendiendo esto. En el santuario dice Asaf: comprendí tu valor. Realmente lo que es tener riquezas y prosperidad, es decir, a ti. Y tengo ahora tengo solo, versículo 28, mi esperanza puesta en ti. He puesto en Jehová mi esperanza. Ahora tengo mi esperanza puesta en ti. Antes la esperanza de los que no entran a tu santuario estaba puesta en el dinero, en la salud, en la posición social. Incluso la esperanza de muchos puede estar puesta en las cosas de los demás. Y entonces sienten envidia. Pero es hora de entrar en el santuario de Dios y poner la vista en Cristo, en el cielo y en Dios, para entonces terminar contando sus obras. ¿Para terminar qué? Y todo lo que Él hace, versículo 28. Hay que contar todas las cosas que Dios hace, incluso que un día tuve envidia de la riqueza de los demás y Dios me ayudó. Amén. Hay que contar que un día yo tenía problemas de adicciones y Dios me ayudó. Hay que contarlo. Así termina Asaf contando su vida. El mundo presume lo que logra. Nosotros debemos dar testimonio de lo que Dios ha hecho. Amén o no amén. Y nuestro testimonio debe ser este. ¿Está listo? Para que sepa cuál debe ser su testimonio. Este debe ser su testimonio. He puesto en Dios mi esperanza y por eso puedo contar todas las obras que Él ha hecho en mi vida. Amén. Si entras a su santuario, aprenderás a colocar tu esperanza ya no en las cosas de los demás, ni en lo que está a tu alrededor, sino en Dios, y apreciarás el valor tan grande que Él tiene. El salmista Asaf no encontraba su alegría ni en los amigos, ni en el honor, ni en las riquezas, ni en cosa terrenal alguna, sino en Dios. Para él
Dios era todo. Inspirado por este versículo, Carlos Wesley compuso muchos cantos en los cuales decía, uno especialmente en su lecho de muerte: Jesús es la fortaleza en mi debilidad y en mi carne. En el versículo 27, Asaf entiende algo: que estar con Dios es vida. ¿Estar con Dios es qué? Nunca dude, ni subestime, ni se desanime de la vida cristiana. Jamás piense, por muy mal que le vaya, de que creer y amar a Dios es lo peor. Él dice en el Salmo que el acercarse a Dios es el bien, y eso es algo innegociable. Amén. En ese orden de ideas, en este versículo: porque aquí los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Cuando el salmista percibió esta realidad, quedó resuelto su conflicto. Ya no tiene más envidia. Es lo mismo que profetizó Jeremías y Oseas: el principio de que si estás lejos de Dios, no te irá bien. El principio de que si estás cerca de Dios, por más mal que te vaya, te irá bien. ¿Cuántos dicen amén a eso? Versículo 28, y con esto voy terminando. Cuando nos acercamos a Dios, Él se acerca a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entre el ser humano y Dios hay una hermosa relación recíproca. Cuanto más nos acerquemos a Él, tanto más plenamente puedo entenderlo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Detrás de las dudas del salmista siempre había existido cierta medida de confianza en Dios. En adelante no dudaría más. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza. No voy a volver a dudar, sino que ahora va a confiar tranquilamente. Todo esto por haber entrado a su santuario. El salmista reconoce la responsabilidad que le incumbe de contar a otros cómo ha pasado de la duda a la confianza. ¿Cómo ha pasado de dónde? ¿Cómo ha resuelto en Dios su conflicto interior acerca de que los malvados prosperan? Por eso lo concluye con un voto solemne: he puesto mi confianza ¿en quién? En Dios. Es decir, he hecho ese juramento y nunca más dudaré de mi Señor. Porque cuando entras al santuario de Dios, resuelves los conflictos. ¿Cuántos dicen amén? Y no necesariamente los conflictos sociales, sino los conflictos internos que muchos tenemos. De por qué me tocó esta vida, de por qué me tocó esta persona, de por qué me tocó esta familia. Conflictos internos se resuelven ¿dónde? Amén. Yo no sé si Dios le está hablando en esta noche a alguien. Dios mío, que se abran nuestros oídos a esto que nos estás diciendo. Dios es quien resuelve el conflicto de la confusión. Dios es quien resuelve el conflicto de la angustia. Cuando entras a su santuario, terminas entendiendo. Terminas entendiendo. ¿Terminas qué? No dudas ni por un instante de lo que es Dios. Necesitamos con urgencia entrar a su santuario. Concluyo. ¿Está listo para la conclusión? Por favor, no se duerma, ¿sí? Es que esta conclusión sé que Dios la preparó para nosotros. Amén, ¿sí? Ya vamos a terminar. Pero le pido que abra su corazón
para estas palabras de parte del Señor. Puede ser que hoy alguien aquí siga sin entender el porqué del sufrimiento que vive. ¿Puedo seguir? Escucha esto. Puede ser que hoy alguien aquí siga sin entender el porqué de su sufrimiento. La verdad es que no pretendo explicarte, solo pretendo exponerte un pasaje de la Biblia, un salmo que dice algo así: necesitamos a Dios, que es imposible entender algo de Dios fuera de su santuario. Es imposible entender algo de Dios fuera de su santuario. Que todo comienza a estropearse y a tener un mal sentido cuando volteo y miro hacia donde no tengo que mirar. Es decir, la prosperidad de los que no lo aman, y quito mi mirada de su santuario, es decir, de su presencia. Este salmo nos dice que el hecho de no entender algo, escúcheme, que el hecho de no entender algo como que Dios es bueno, no significa que no sea verdad. El hecho de no entender algo no significa que no sea verdad, solo significa que no lo entiendo. Que el hecho de que no esté de acuerdo con Dios no significa que Dios no tenga la razón. Amén. Que el hecho de que yo no estoy de acuerdo con Dios no significa que Él no tenga la razón, solo significa que yo no estoy de acuerdo. Y por eso debo entrar a su santuario. El Salmo 73 también nos enseña: nunca cambies lo que sabes por lo que no sabes. Vuelvo y lo digo: nunca cambies lo que sabes por lo que no sabes. Es decir, nunca cambies saber que Dios es bueno por la prosperidad que ves en los demás. ¿Estamos de acuerdo? Y aunque puede que todavía no sepas el por qué Dios ha permitido el sufrimiento en tu vida, esto es lo que tú y yo debemos saber. Versículo 1. Ciertamente Dios es bueno. Es lo único que usted necesita saber. No necesita saber nada más. ¿Amén o no amén? La fe. Espero que entienda. Si no entiende, vuelve y ve la prédica. La fe en Dios es un misterio. La fe en Dios y la vida en Dios es un misterio que solo se resuelve en un lugar: en el santuario. Porque allí entenderás su justicia, entenderás su cuidado y entenderás su valor. Amén. Quiero invitarle a que se coloque de pie. Le invito a que levante sus manos al cielo. Comprendí en tu santuario. Señor,
nos acercamos delicadamente esta noche a tu presencia. Nos acercamos sin entender muchas cosas. Nos acercamos sin entender el porqué de muchas situaciones que nos pasan y que nos suceden. Pero te pido a ti, Señor, que en esta noche permitas que todos los que estamos aquí entremos a tu presencia y a tu santuario, donde podremos decir: comprendí, entendí. Señor, haznos entender, abre nuestro entendimiento. Señor, a veces dejamos que el corazón se llene de razones, de cosas, de palabras, de sentidos, de ideas erradas. Perdónanos porque a veces, Señor, ni podemos prestar los oídos, porque creemos lo que los demás nos dicen y olvidamos lo que tú nos has dicho. Perdónanos por colocar nuestra mirada en lo incorrecto. Ayúdanos a comprender. Ahí donde usted está, dígale: Señor, ayúdame a entrar a tu santuario. Es allí donde entenderé tu justicia, donde entenderé tu cuidado, donde entenderé tu valor. Es allí donde ciertamente compruebo que eres bueno, que no hay ninguna duda de ello, que solo tú, Señor, hablas a la vida y al corazón. Señor, gracias por esta noche, gracias por este tiempo, gracias por enseñarnos que todo conflicto interno es resuelto en tu presencia, que podemos adorarte, Señor, y vivificar tu nombre, que podemos alimentarnos de ti, que podemos saciar nuestro corazón de tu presencia y que podemos, Señor, bendecirte y adorarte. Señor, gracias por cada persona que está en este lugar. Mis queridos hermanos y amigos, hay una cita diaria en el santuario de Dios. Hay una cita diaria en la presencia de Dios. No puedes, según esta palabra, sacar ninguna conclusión a la ligera de lo que es Dios y de lo que Él está haciendo, si antes no has ido a su presencia. Porque seguramente malinterpretaremos lo que nos sucede, pero si vamos a su presencia, allí entenderemos. Te adoramos, Jesús. Señor, tú tienes la respuesta del porqué a las pruebas, del porqué a las situaciones duras y difíciles. Tú tienes esa respuesta en tu santuario y no saldrá de allí hasta que nosotros la busquemos en ese lugar. Te adoramos, Señor, en esta noche, te bendecimos, te damos gracias y te pedimos, Señor, que tú nos hables a mi vida, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Conoce nuestra programación. Celebraciones presenciales. Domingos 8 a.m. y 10 a.m. Miércoles noches de día 7 p.m. Sábados ayuno 8 a.m., celebración infantil 3 p.m. y casa de día juvenil 4 p.m. Celebraciones virtuales, domingos 11 a.m. y jueves 7 p.m. a través de Facebook Live. Síguenos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Misión Vida Bosa AD y YouTube e Instagram como Iglesia Misión Vida Bosa AD. Tiempos de oración Amanecer con Dios. Lunes a viernes 5 a.m. a través de Google Meet. Bendiciones, Iglesia.
Misión Villabosa, Asambleas de Dios.